Esta es una producción de House of Films. Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. Bienvenidos a esta segunda parte de Noche de Jueves, Noche de Researchland, en donde vamos a terminar de ir en los mejores momentos de esta segunda hermosa temporada que compartimos con cada uno de ustedes. Ya lo sabe, me acompañan mis compañeros y amigos, el señor de los datos, el señor Pablo Levi. ¿Cómo estás? Así es, acá andamos en esta segunda parte del resumen de la temporada 2. Felices de compartir con ustedes, como siempre, y de empezar bien, muy bien, este primer año. Este nuevo año más bien. Y ese primer año de podcast, o sea, sí. Estamos cerrando el primer año de podcast, vamos a entrar al segundo año de podcast, pero sí, y muy esperanzados además de lo que viene este año, van a ser cosas padres. Se va a poner bueno. Tenemos unos súper invitados para la tercera temporada y van a estar viendo. Entonces, aguántense porque ahí viene lo mejor. Muy bien. También saludo a la querida Lili. De nuevo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz, muy contenta. Siempre estar aquí con ustedes es un placer. Y sobre todo melancólica, de repente recordar lo que ya pasamos, entre que me da risa y me da sentimiento, porque cuánto hemos crecido, cuánto hemos evolucionado. Los quiero mucho. Oh, es la señora de los la señora de los arcoíris, De los gatos hijos de es que los tarzos, gracias de Juvencio, ¿se acuerdan? Y bueno, ahorita todos a ver. Él va a salir. Mi compañía. Está bien padre recordar los buenos momentos, ¿no? Y la verdad es que creo que en las 2 temporadas vivimos cosas bien chidas, como bien dice Lili, una evolución, pero esta última tuvo cosas bien padres, momentos interesantes, sí, datos interesantes, pero también hubo cosas bien chidas y de mucha risa, de pronto a lo mejor no tan en cámara, y también los vamos a comentar ahorita. Claro que sí. Y vamos, si les parece, para arrancar, a platicar de este capítulo en donde hablamos con el gran y el querido Chacho Gaitán, en el que reiteradas ocasiones he dicho que mi mamá es muy fan y yo también, de esta banda de los 90 Sentidos Opuestos, ¿se acuerdan? Le preguntó Pablo a la gente qué grupo de los 90 sí recordaba. El 42% dijo Sentidos Opuestos. Otros recuerdan a OV7, Cabá, a Jeans, pero Sentidos Opuestos tiene el 42% de la recordación de la gente, Pablo. Sí, a mí me parece que Sentidos Opuestos sí fue un grupo que marcó una época. Canciones que hasta la fecha yo veo a mis chavos que de repente tarde en la noche empiezan a poner ya canciones como ochenteras, noventeras, etcétera, y ponen Sentidos Opuestos, ¿no? Entonces, pues sí, son de esos grupos que no pasan de moda, que siempre están y están y están. Claro. Qué gran episodio, además, con Chacho, ¿no? Platicamos de muchas cosas, de música, sí, pero también de qué es lo que hace un músico cuando llega a su casa. Pone música, ¿no? ¿Qué ponen? ¿Bad Bunny o No, OV7? puso jazz. Justin Bieber. Jazz. Pero mejor vamos a recordar un momento con Chacho, porque El Michael Jackson, Beatles, Rolling, todo esto, todas esas colecciones, pues comen aparte, ¿no? Realmente los artistas vivimos mayormente, ¿sí? En gran porcentaje de las presentaciones en vivo de los conciertos. Que justamente oyes una canción y dices, pues esta es igualita a la anterior. Pues sí, pero la cantaban dos cuates distintos. ¿Cómo? ¿Cómo que dos cuates distintos? ¿No? Sí. Entonces, el hecho de que tú puedas cerrar los ojos y decir, esta es una canción de Chacho, te hace a ti diferente de todos los demás. Y creo que eso es buena parte del éxito que has tenido, es eso, que tienes tu estilo y ese estilo se ve en tus composiciones y en lo que muestras emocionalmente a la gente o lo que logras sacar emocionalmente de todos nosotros al oír una canción tuya. Pero no es la misma transmisión, ¿no? El experimento ese que les digo, el robot estaba tocando un preludio de Chopin, dificilísimo, todas las notas exactas, perfectas, ¿sí? Pero no hay expresión, ¿sí? No hay reguladores, no hay conexión, no existe esa emoción. Entonces, la verdad, no hay como
como el performance, como la cosa viva. Creo que, pues, justo lo que estás diciendo, ¿no? Cuando ya se pierde, siento yo, la persona que está detrás de la letra o de la música, pues también se pierde esta conexión emocional que puedes tener con la audiencia, ¿no? O sea, Sí, veo difícil sí, que una inteligencia artificial pueda crear algo que me haga sentir las cosas, que me hace sentir totalmente. un autor de carne y hueso. Únete a la fiesta. Sí, qué gran momento, la verdad me encantó. ¿Qué nos dijeron en redes sociales, Lili? En redes sociales preguntamos cuál de las siguientes canciones de Sentidos Opuestos y Chacho Gaitán te gusta más. ¿Y qué creen? Ganó Amor de Papel con el 34.3%, que justo hace unos 10 días salí de fiesta del disco, como dirían ustedes los chavos, y la pusieron, porque aparte era, o sea, ponían la canción y ponían un proyector con la cara de Chacho, y fue de, yo saludé al maestro Chacho Gaitán, fue hermoso. ¿Sanio lo grabaste? Sí, lo grabé, también se los puedo compartir. Yo les comparto todo. Sí. Porque además, ya terminando, me acuerdo que Lili dio los datos esa noche de jueves. Y entonces, pues claro que le chulearon su voz y qué bonita voz. Y lo primero que dijo allá afuera al mundo cuando salió fue, Chacho me dijo qué bonita voz. Claramente. Qué bonita voz de Lisette. No De fue Lisette. nada. Aparte me cambié el nombre. Claro, porque soy Lisette. Ahora le impresionó tanto la voz que hasta el nombre se Se le olvidó. Se le borró. Y algo con Lisette. Bueno, pero también, pues, tuvimos temas serios, tuvimos temas, pues, interesantes, pero preocupantes del país. Y es que platicamos con Juan Pablo de Leo acerca de este corte a 12 meses del actual gobierno. En ese momento eran a 12 meses. Y uno de los temas más importantes que salió fue el tema de la inseguridad. Y preguntaba Pablo, ¿en su entorno se vive un ambiente de seguridad o de inseguridad? El 64.5% nos dijo de inseguridad, principalmente por los robos y los asaltos, la violencia y los homicidios. Qué tema tan terrible, además de que ya no hay libertad de expresión, Pablo. Lo más preocupante es que pues esta encuesta ya tiene 4 meses o lo que sea, y sigue igual. Es decir, no hemos avanzado ni tantito en el tema de inseguridad. La inseguridad en este país sigue siendo terrible. La preocupación por salir de tu casa y que te vaya a pasar algo, o porque tu familiar salga de tu casa y te vaya a pasar algo, es increíblemente alta. Este 60 y tantos % del cual estás hablando, en lugares como el Bajío, como Guanajuato, como pues básicamente el Bajío en su mayoría sube casi al 80%. Es una cosa brutal. Y en lugares como Sinaloa, no solamente sube muchísimo, sino que ya se acostumbraron. Entonces ya viven con esta inseguridad en donde dicen, sí, pues entonces lo que hacemos es que a las 7 de la noche nos metemos a nuestra casa y nos salimos. ¿Cómo? O sea, te vas a encarcelar tú porque afuera es una jungla. Pues no está padre eso y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Tenemos todos los casos de Michoacán, que pasaron el año pasado, con la muerte de presidentes municipales, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Y seguimos en la misma porque pensamos que haciendo lo que estamos haciendo vamos a tener mejores resultados cuando claramente no ha habido ningún cambio. Entonces, pues no entiende uno bien. Oye, y lo más triste de pronto es que este tipo de temas terminan siendo conocí a alguien, escuché, vi lejano. Y ese lejano se va haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito y cada vez es más cercano, ¿no? Cada vez es mi vecino, alguien que sí conociste, que sí viste, y entonces pues cada vez se vuelve más grave porque esa preocupación empieza a ser en nuestra propia piel, en nuestra propia vida, ¿no? Entonces está muy cañón. ¿Cómo cambió de ese momento que hicimos ese capítulo al día de hoy? Del coraje se nos cayó el termo, fue una cosa bárbara. Pero también hablamos de la libertad de expresión, y es que
Pablo preguntaba, antes de ir a este recap de este capítulo, si tú en tu entorno familiar podías expresarte con libertad. La gente, el 88.7% de la gente dijo, hay libertad para expresarse, y luego resultó que no, ¿no? ¿Qué situación tan complicada, ¿no? Ya no existe ni siquiera la libertad para poder platicar en tu propio entorno de lo que está pasando, porque si no compartes la ideología, pues te la pidan, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Que en tu propia casa, con ciertos familiares, prefieres hablar. Antes decían que no podías hablar de fútbol y de religión, ¿no? Ahora la política es el número uno. O sea, ahorita lo que verdaderamente enciende las mesas y hace que el tío le aviente el cuchillo al primo y Que se etcétera, dividan etcétera, es familias. la política y es estar hablando de o no, ni siquiera tienes que hablar en contra. Con que no estés de acuerdo, es suficiente para que te avienten un platazo de algo en la cabeza, algún tío que está apasionado con el tema. Y todos tenemos un tío apasionado por el tema. Antes, como tú decías, se oía lejos, ¿no? Ahora ya todo el mundo tiene un tío apasionado por el tema que no puedes ni hablar, ¿no? Y ojo con ser ese tío luego, ¿no? Y ojo con seres. No lo sé. Quédense ahí, Vamos, verifíquense. vamos a revivir estos mejores momentos de esta plática, de esta charla con Juan Pablo de Leo, y regresamos a platicar de qué nos dijeron las redes sociales. Las afectaciones de una mala infraestructura y de malos servicios públicos le pegan principalmente a las personas sin recursos. Claro, a ver, tú puedes decir en el discurso, es que primero los pobres, y es una gran frase, y ha sido muy eficiente, y ha sido muy eficaz, y tú puedes decir, mentar madres y decir lo que tú quieras, y al final decir, pero primero los pobres. Bueno, es un tema de identidad y es un tema de reconocimiento y dignidad que digamos, en aspectos de discursos políticos son muy eficientes, porque tú por lo menos los estás volteando a ver los ojos. Como todo lo que mandan nuestros muchachos que se van a los Estados Unidos y mandan una bola de remesas que dicen, no, es que es el año con mayores remesas que ha habido en la historia. Pues eso te debería dar pena, porque quiere decir que aquí no hay oportunidades, entonces se tienen que ir para allá y mandar el dinero de allá para acá. Eso debería ser igual a cero. Y el empleo informal también debería de ser igual a cero. Cuando tienes una base electoral tan sólida como la tiene Moreno, o por lo menos la ha tenido en los últimos 7, 8 años, y cuando ves que las afectaciones, sobre todo de infraestructura en cuestión de servicios públicos, a quien más afecta son a ellos, es cuando dices, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no se ha cumplido ningún tipo de promesa, no se ha desarrollado, no se ha mejorado el entorno, no se han mejorado los servicios, pero el voto duro ahí sigue estando. A ver, hoy vivimos en la etapa del apoyo social. Veremos en algunos años si eso no se transforma en el impuesto de dentro de algunos años. En redes sociales les preguntamos a los usuarios, a un año del nuevo gobierno en México, ¿consideras que las cosas están mejor o peor que antes? ¿Ustedes qué creen que contestar? Pues hagan sus apuestas. Pues que están peor, ¿no? Yo diría. Te ganaste un auto. ¿Así es? Sí, el 59.5% contestó que peor, mientras que el 26.4% igual que mal, y pues ya, el porcentaje restante mejor o igual de bien. Qué situación tan complicada. Reconocemos que están mal las cosas, sabemos cuáles son los principales problemas, pero nadie hace nada. Esa es la verdad. Y nadie hace nada por miedo, porque si tienes una opinión contraria, ya lo decía Pablo hace un momento, te la pidan de la peor manera posible porque no estás de acuerdo. Ya no existe, ya digamos, libertad de expresión, algo lejano. Ya ni siquiera hay criterio, ya ni siquiera hay debate, ya ni siquiera puedes tener una opinión diferente. Y eso es una de las cosas más graves que estamos viviendo en este país. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a ponernos un poco menos melancólicos, tristes con esta situación, porque también tuvimos este tema de los influencers por todos lados, ¿no? Y qué gran invitado tuvimos para este capítulo, Lili. Sí, la verdad es que yo tenía nada más el placer de conocer a nuestro invitado por Venga la Alegría, pero tenerlo aquí tiene una vibra preciosa, irradia alegría y sobre todo tiene un carisma que dices, no hombre, con razón, todas las señoras de Venga la Alegría te aman. Pues sí, la verdad es que sí. Y es que justamente ese día, pues platicamos de cuál era el tema de la nostalgia de la televisión, pero también abrimos esta encuesta de cuál consideras que es la principal razón por
la que las personas quieren o buscan ser influencers hoy en día. El 54% nos contestó por dinero y por oportunidades de negocio, pero la verdad vimos que es un tema mucho más allá, ¿no, Pablo? Que el poder hacer un contenido pues requiere, pues sí, de cierto talento, de cierta disciplina, de cierta dedicación, preparación. Sí, requiere de un montón de cosas. A ver, es muy fácil subir a las redes sociales algo que de repente, ¡pum!, las revienta en un segundo. El punto es mantenerse, ¿no? Ahí es donde está el chiste. Entonces, cuando ves a alguien que tiene esta fama efímera muy grande, porque además se vuelve una fama enorme, eh, de esos puede haber muchos, pero ya los que se mantienen a través del tiempo, las personas que sí de veras son influencers, eso sí se necesita más preparación, mucho más camino, contenidos interesantes, o sea, le meten un montón de tiempo y un montón de esfuerzo, la verdad. El esfuerzo que ha hecho el querido Carlos Quirarte ha sido impresionante y la verdad es que revivir los mejores momentos de ese capítulo es muy necesario porque fue un gran capítulo además. A mí me encantó. Vamos a ver un pedazo. No, a ver, yo creo que obviamente es una herramienta poderosísima a la que, por supuesto, pues tienen acceso millones de personas en el mundo y yo creo que al final el tener esa herramienta en las manos, pues te debería de servir si quieres llegar a ser un comunicador en todos los sentidos, pues para poder eso, ¿no? Llegar a los ojos y oídos de muchísima gente con responsabilidad. No creo que ni le suma ni le reste, yo creo que al final solamente es una transformación de lo que estamos viviendo en los medios de comunicación. El comunicador debe ser comunicador, creo yo, en cualquier plataforma, ¿sabes? Bajo el mismo lineamiento, la misma responsabilidad, dependiendo obviamente su área en la que se desarrolle, ¿no? Como si es un periodista, pues debe ser periodista en todos los sentidos y en todas las plataformas en las que desarrolle. Para mí los que pegan o los que tienen fama es porque de veras ese contenido les apasiona, ese contenido les llama, les mueve y se ve, o sea, se siente pues Pero de cuando alguna es forma eso. tú ves, o sea, sí, obviamente, ¿no? A ver, también hay que ver el algoritmo de estas personas que opinaron. El algoritmo cuenta muchísimo para que te arroje el contenido que tú quieres consumir. Depende del consumo, es lo que tú ves. También esta transformación, porque, digamos, invariablemente, aunque los contenidos sean diferentes para diferentes públicos, que estén hechos de forma, pues, digamos, diversa, la televisión y hoy las redes sociales sí son un factor que hay que comparar, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, ¿cuál crees que es el diferenciador más importante entre un contenido que hoy hace un influencer y un programa de televisión tradicional? El entretenimiento también estoy segurísimo que es como parte de la canasta básica que hay que darle al cerebro. O sea, tienes que distraer la mente y tienes que llevarla a otros sitios para después regresar a hacer lo que tienes que hacer en tu vida cotidiana. Pues ahí los mejores momentos y también levantamos encuesta porque platicamos de la nostalgia de la televisión y de estos programas como el rival más débil que de pronto pues decíamos, ¿va a poder internet llegar a hacer eso? Ya no hay un adiós. Preguntamos, ¿cuál crees que es el contenido digital de hoy que ha generado la misma nostalgia que programas clásicos de televisión, justo como el rival más débil? El 53% nos comentó que no, que ya no hay. Por otro lado, tenemos un 17.2% que dice que sí, que ya hay clásicos. Me encantaría que me contaran cuáles son, porque no los ubico muy bien. Y el 14.4% nos comenta que sí, pero menos fuertes. Muy bien, pues un saludo al querido Carlos Quirarte. Ojalá venga otra vez aquí a Noche de Jueves, porque qué gran conversación tuvimos. Y después nos pusimos un poco más serios. ¿Ibas a decir algo? Sí. Oye, antes de pasar de tema, pero entonces, ya después de ese capítulo al día de hoy, ¿ya somos influencers? ¿En dónde estamos nosotros parados, muchachos? Dios mediante. No, pero aquí estamos comprometidos Con el contenido. contenido. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Vayan preparando sus cuentas de influencers. Sí. Claro, ¿Eh? claro que sí. Muy bien, después tuvimos una conversación ya un poco más seria, un poco más, incluso, no diría triste, pero sí diría impactante. Y es que platicamos con la querida Hania Nobel acerca de las guerras en el mundo, ¿no? Esta situación que se ha venido fabricando a lo largo de la historia, incluso, no es temporal, no es solo una guerra en Medio Oriente, una guerra en algún país europeo, sino
es una situación que hemos vivido como humanidad siempre. Y preguntábamos, ¿por qué medio te informas de conflictos como Ucrania o Israel? El 51% nos dijo medios tradicionales como televisión, radio, prensa. No es menor decirlo. Entiendo ahora por qué es por la televisión, el radio o la prensa, estos medios tradicionales, sobre todo la televisión, porque nos platicaba cómo es la preparación, pero también nos hablaba de los sonidos y los colores de la guerra, Pablo, de cómo huele el, el, el olor que desprende la pólvora cuando quema la piel. Sí, Jania es una tremenda periodista que además ha cubierto una buena cantidad de conflictos. Le gusta, no sé por qué, está loca, yo que digo, pero le gusta ir a de verdad le gusta ir. O sea, yo la he visto cómo cómo ella procura siempre estar al frente de de toda esta información y cómo la vive de propia mano y cómo en verdad la escribe, la huele, la ve y la siente todo el tiempo. Y esto fue una conversación riquísima, el poder platicar con alguien desde la perspectiva del que está allá. Porque desde acá no es lo mismo ver los balazos y los trancazos, ¿no? Allá se sienten de manera diferente. Y ella nos hacía sentir cómo es la guerra en la piel. Es que justo es eso lo que contaba, ¿no? No es lo mismo poder contarte desde lo que me están mandando y la nota a tener ese rush, esa adrenalina, ¿no? Y por ahí hablaba de, pues, sí te da miedo, pero pues ese miedo ya lo llevas como parte de cositas que llevas en tu mochila, ¿no? Algo así decía. Sí, pero además, pues el vivir la guerra, decía, es una experiencia incluso hasta traumática, ¿no? Por supuesto. El despertar en la noche, no. Hablaba de esto así rollo como de post-traumático, ¿no? Hablaba. Y oír una sirena y decir, no manches, o sea, no sé en qué momento va a caer una bomba, ¿no? Qué cosa. Vamos a revivir esa conversación. Sí, dígame un capítulo. Cuando sale el miedo que dices, ¿cómo me metí en eso? Y trae muchas formas ese monstruo, en recuerdos, en aromas, en sabores, en ruidos, en sonidos, en percepciones, y de repente ves que anda rondando ya cuando regresaste de una cobertura de estas, o que te trajo algún amiguito por ahí. Es una venganza tras otra o una justicia tras otra, porque la venganza disfrazada de justicia es mucho más peligrosa que la venganza cuando de veras eres honesto y estás diciendo que te estás vengando. Y eso, pues, te puedes te remontar 4000 años en la historia, que es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahorita es con un botón y hace Sí. 4000 años, pues, te agarrabas a martillazos, ¿no? Sí. Golazos. ¿Qué tan objetivo el periodismo lo es? Pero nosotros somos seres humanos, somos sujetos, somos subjetivos. Entonces yo siempre he dicho que se nos permite llorar, reír, enojarnos, porque somos seres humanos. Sí puedes tener una postura y generalmente lo que aprendes es de política, religión y de la iglesia no hables, a menos que estés investigándolo. Y vivimos en guerra, como tú dices, por dos factores. Uno, porque somos, desafortunadamente, el ser humano siempre quiere lo que tiene el de enfrente, en vez de agradecer por lo que Ujú. tiene él, Sí. que eso te cambia la manera de pensar. Y la segunda es porque nunca hay alguien que dice, bueno, me quedo con lo que me hiciste, no pasa nada, pero ya de aquí adelante ya no nos peleemos. Pues qué situación. Y también las redes sociales opinaron acerca de esto, Lili. Sí, nosotros preguntamos a los usuarios que al ver las noticias sobre guerras y conflictos en el mundo, ¿qué sientes? El 37.6% nos comenta que frustración o enojo. Algo que me dolió un poquito fue el 31% que siente indiferencia, el 22.1% miedo o angustia y un 9.3% muy precioso, ganas de ayudar. Pues qué gran conversación con la querida Jania Nobel, gran periodista. Y además, después nos pusimos innovadores, ¿no? Pablo, sacó ahí esos inventos que ha hecho a lo largo de la historia, nos platicó acerca de esta innovación a la mexicana. Y justamente le preguntamos a la gente cuál era el principal motor de la innovación en México. El 40% nos contestó contundente, la necesidad y la urgencia, ¿no? En este México en donde pues muchas veces no nos alcanza para todo, somos creativos
y sacamos la cresta y vemos cómo hacerlo, pa. Sí, somos brutalmente creativos como mexicanos. Desafortunadamente nos falta la inversión y la infraestructura para el desarrollo de este tipo de ideas. Pero vaya que el mexicano te resuelve lo que quieras con unas medias y un papel de baño, ¿no? Y lo hace rollito y arranca el carro que está descompuesto, ¿no? Entonces, sí, creo que somos un país en donde se ha desperdiciado la mente innovadora que tiene el mexicano, y resolvemos cosas como de momento, ¿no? Como le voy a poner un chicle a esto para que funcione y le pongo un pedacito a esto para que jale, pero no vemos más a futuro porque no estamos en esa onda de innovación más grande, sino muy, muy pequeñita, muy, muy de la colonia, de la casa, ¿no? Y de pronto también, Luis, platicábamos de que somos los más grandes críticos de los inventos mexicanos, ¿no? Que de pronto cuando un europeo o un norteamericano le pone un chicote a su bocho, ¿no? Y cambia las velocidades. ¡Oh, qué gran invento! Hay que celebrarlo, pero cuando un mexicano lo hace, lo vemos hasta con desprecio, ¿no? Chafa, ¿no? Es chafa. No, sí, este rollo de criticar lo propio, ¿no? Lo de casa. Y de pronto, pues eso pues es muy triste porque en una sociedad donde pues no hay apoyo, ¿no? Nosotros deberíamos de ser los principales artífices y promotores de esta invención. Pero vamos a ver el capítulo, a ver qué opinamos. Países como Japón, que nace de una Segunda Guerra Mundial, totalmente destruidos y demás, ve la potencia que es en base a la innovación. Países como Corea, que también tuvieron sus problemas, Corea del Sur estoy hablando, porque la Corea del Norte se cuece aparte, pero Corea del Sur, que hoy por hoy las marcas coreanas, wow, o sea, hay marcas coreanas por todos lados que están ganándole el mercado a muchas marcas japonesas, americanas, alemanas, etcétera, y demás. Todo esto es en base a innovación, en base a motivar la innovación como gobierno, como sociedad y como industria. Obviamente, pues necesitamos que la colaboración sea más genuina, ¿no? Que sean más estas empresas que se ocupan y se preocupan, pues, que vean al innovador como un socio y no como un, híjole, ya me hiciste la tarea. Entonces, sí las hay, de ambas, y creo que en la chamba de todos está en que hayan más positivas y que entre todos nos ayudemos. Finalmente ellos son unos músculos poderosos, músculos grandes, que pueden justo impulsar a estas mentes pues brillantes y sobre todo pues que todos ganen y que todos se beneficien. Decíamos, ¿no? Muchas veces estos inventos a la mexicana que existen, pues muchas veces son poco valorados incluso por la persona en la que recae, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos realmente ni siquiera reconocernos como mexicanos, como ingeniosos, como todo. Simplemente los usamos para resolver cosas. ¿Qué opinan acerca de cómo se describe en México la innovación? Pero como no existe esta organización, esta metodología y demás, nos volvemos poco innovadores en términos de algo que trascienda más allá. Entonces, como pueblo somos naturalmente creativos, pero queda en que la descripción de la innovación, y así viene en la encuesta, 55% dice, pues es que somos súper ingeniosos y prácticos. Sí, claro, pero eso no trasciende. Eso no te lleva a mejorar la vida de los demás. Resolviste tu bronca de ese momento instantáneo y a lo mejor te vuelves el talachas de la esquina. Pues regresamos a seguir platicando. Las redes sociales también opinaban de este tema. Mi querido Luis. ¿Cómo estás, Yonavi? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Es que no sé si se acuerdan, pero en ese episodio pasaron cosas importantes. Una, me rebautizaron, y además de Lisette, ahora soy Luis. Y la otra es que, pues, de repente nuestro señor host, ¿sí es? Bueno, nuestro host de Noche de Jueves, el Jonah, pues molesta mucho a Pablo. ¿Cómo te sientes, Pablo? Que todo el tiempo es de generaciones pasadas y cosas de piedra. ¿Cómo te hace sentir eso, Pablo?
Yo digo, Viejo. Terapia Go. No tengo problema, ese es parte del buleo que siempre manejamos aquí, por el cual nos divertimos. Del espíritu de noche de jueves. espíritu de noche de Espíritu de noche de jueves, La Juli, diversión. que es divertido, la Sí. verdad. A mí me encanta eso, que podamos cotorrearnos los unos a los otros. Llegamos a esta etapa del año que a mí me encanta y a Pablo también. Y estamos hablando de Halloween. Y es que tuvimos un invitado, qué gran invitado, el señor Okaori, con esta gran obra de La Dama de Negro. También nos invitó a ver la obra de Danner, que también sigue en escena. Si quieren irla a ver, este 2026 va a estar Dahmer y La Dama de Negro haciendo representaciones. La verdad, muy buena, tienen que irla a ver. Pero bueno, precisamente preguntaba Pablo en redes sociales, ¿por qué crees que en el teatro las historias de fantasmas y muertos pueden conectar con personas de distintas generaciones? El 55% nos dijo por interés en la historia. ¿Te gustó La Dama de Negro? ¿Ya la volviste a ver? Fuimos juntos a ver La Dama de Negro. Lili no fue, pero nosotros sí fuimos. Sí. Nosotros tres sí fuimos. ¿Qué te pareció? Me encantó, o sea, la obra no solamente es divertida, es chistosa, pero luego te saca unos sustos bastante importantes. Ahora no me quedé traumado, sí dormí, entonces eso me da bastante tranquilidad, porque eso quiere decir que ya aguanto más. Pero realmente es una obra muy divertida, es una obra que vale mucho la pena ver. Es una obra que justo por la historia, que se cuenta de una manera muy chistosa, te tiene todo el tiempo así y estás viendo y estás tan concentrado que pues claro, te cambian tantito la luz o se mueve algo por acá y pues te espantas, o sea, no hay manera que no. Está muy bien realizada. Y apoyar el talento y el teatro mexicano es importante. Incluso lo que existe detrás de el misticismo del teatro. Tú me claro. pedías que platicamos incluso del teatro frufru, ¿no? Sí, de toda esta construcción de los mitos, las leyendas que hay alrededor de los teatros, sobre todo estos teatros viejos, que si se aparece la niña, que se aparece el actor que ya falleció, etcétera, ¿no? Pero sí, nos invitaron a ver La Dama, fuimos como la bonita familia Researchland, sin Lili, pero nos la pasamos bien, estuvo padre, pero de pronto ya cuando íbamos de salida, también alguien desapareció así, de la nada ya no. Fue No, parte del misticismo Sí, del teatro. Y como mago, se fue alguien. fui yo. Yo siempre estuve ahí, pero nunca me vieron. Pero estuvo bien interesante porque incluso a través de nuestras redes sociales, de nuestras otras redes sociales, a través de TikTok, uno de los temas más platicados, más comentados, fue precisamente la historia del teatro frufru, ¿no? Donde decías que estaba esta estatua del dios Pan y, Sí. y la historia del departamento que fuiste a ver y que pues sentiste ahí cosas ñañaras. Vamos a revivir este gran episodio con el gran Emanuel Okauri. Tú que ves a la gente salir de la obra de teatro, incluso posiblemente a ti también te haya pasado al salir de alguna función o lo que sea, ¿qué se siente? O sea, ¿qué crees que sienten las personas que siguen pensando en, no sé si viene la dama de negro atrás, córrele, ¿no? Vamos más rápido. Pues yo los he visto más como agradeciendo la experiencia, ¿no? Por lo que los llevamos con el susto, con la mente, con todas las emociones que vivieron. Yo los veo más como en ese rollo de agradecidos por la experiencia. Cuando no platicas algo, es difícil sobrepasarlo. Yo he tenido pérdidas muy importantes en mi vida, lo he contado muchas veces. Mi papá, cuando estaba yo muy chavito, a los 17 años, yo perdí a mi papá, un hijo hace 11 años. Entonces he tenido pérdidas bien importantes en mi vida y creo que esta forma como de manejar la muerte y de poderla platicar con cierta naturalidad, estas contactos que pues no sabes si sí son o los provocó las ganas de que sí fueran. Lanzábamos paletas de dulces a una parte que está como un techito, ¿no? Y aventábamos dulces en la parte de arriba, ofreciéndole a la niña que nos dejara trabajar. Porque sí nos pasaba que nos tocaban la puerta del camerino, la abrías y no había nadie, o te apagaban la luz, o escuchabas correr como los pasitos del niño y no había nadie más, o sea, abrías y no había nadie. Entonces, en la obra en la que yo estaba, que era la de Karma,
el niño que tenía que salir de un camerino para otro y asustar a la gente, le cerraron la puerta con llave. Eso le pasó. Eso es karma. Teníamos canicas, porque dicen que el diablo se representa a veces en canicas, ¿no? Entonces no sé si están en su casa y de repente escuchan como una canica rebotar, es un demonio. Entonces metíamos eso a la obra y le escondieron las canicas al niño. Entonces como que pedimos permiso, que nos dejen trabajar y damos ahí una ofrenda, un dulce, o si le gustaba algo, un cigarro, le ponemos un cigarro. Como esta ofrenda que hacemos en Día de Muertos, poniendo comida y este tipo de cosas, la hacemos con los espíritus que están en el teatro y que nos ayuden. Hasta la Algo así. canica. Ahí está la canica. Pues qué gran episodio, hasta con sonidos de canica ambientales hubo, ¿no? Pero ¿qué nos dijeron en redes sociales? Pues en redes sociales les preguntamos, después de ver una obra o película de terror, ¿cómo se manifiesta el miedo en tu casa? El 31.8% de los usuarios nos comentaron que les es difícil dormir. El 30.5% que no creo, dicen que lo analizan racionalmente. Claro que no. Creo que tú ya estás en esos, Pablo. Y Ya maduré. ya. O sea, pasé de no me puedo dormir a lo analizo racionalmente. O sea, sí se puede. Y el 19.3% nos comenta que buscan compañía de alguien. ¿Sí te quedaste al final, al último grito? No, claro. Ya no, es que de pronto oímos el grito, volteamos, Pablo. Desaparecí como la rama de negra. Él dio el grito. Pero sí. No, sí, estuve en todos los gritos habidos y por haber. Y maduré de no dormir a racionalizar el miedo y poder dormir como bebé. Qué gran episodio ese con Emanuel. Y después llegamos a Día de Muertos y esta tradición muy mexicana, muy nuestra, en donde le preguntábamos a la gente, para los mexicanos, cuál es el principal propósito de poner un altar de Día de Muertos. Fue hermosa la respuesta, el 92% dice honrar a los seres queridos, a todos ellos que ya no están, pero que los llevamos en la mente, que los llevamos en los recuerdos. Platicamos incluso un poco del 007, ¿no? Incluso del desfile de Día de Muertos, de cómo se ha vuelto este tema. Y qué padre estuvo, ¿no, Pablo? Sí, porque una de las conversaciones es si esto era más mercadotecnia que tradición, y por eso llegó esto del desfile del Día de Muertos, que no tiene nada de tradición porque ni siquiera lo inventamos nosotros y se hizo a través de una película, pero está padre, ¿no? Yo no creo que exista ningún problema ni que se cruce en ningún momento la tradición con la mercadotecnia. Me parece que algo que no genera ingresos difícilmente es sustentable a través del tiempo. Entonces, estas tradiciones a mí me encantan, ¿no? Me encanta ver nuevos diseños de las catrinas en camisetas, en cosas así, ¿no? Que hace que se modernice el asunto y que los chavos puedan disfrutar de una catrina en la espalda porque está en su camiseta. Eso me parece bien padre, me parece muy interesante cómo estamos modernizando las tradiciones o actualizando las tradiciones para que sigan y sigan durante muchos años, ¿no? No, y nació Juvencio, ¿no? Tuvimos la participación especial. De Juvencio, que Era un perro que era gato. sí, hoy está vestido de Grinch. Ah, Sí. Sí, está traumadito con las épocas navideñas. Bueno, es que todavía hace frío. Todavía hace frío, es su chal Y como vivimos solos, pues, verde. No critiques a Juvencio, aquí se va a quedar conmigo. Y vamos a revivir los mejores momentos, si les parece bien. Sí nos juntamos en algún momento del mes, en este caso ahora mis hermanos con mi papá, etcétera, y ponemos fotos en la mesa de la gente que ya no está y medio la adornamos bonito, y el chiste es, nosotros que sí podemos, nos vamos a echar lo que servimos y lo que preparamos, ¿no? Entonces nosotros en honor a, pues nos echamos ese tequila, ¿no? entonces, pues está padre, ¿no? Justo el tomar esta tradición como una tradición que me da el ser distinto porque me conecta con mis raíces y con el hecho de ser mexicano, pero bien mexicano. Incluso hasta las mascotas, ¿no? De hecho, aquí tenemos a Juvencio, ¿no? Juvencio, el perro calavera, Es un gato. el gato calavera. Conocida marca de churros, hace churros con ceniza, entonces son como negros. Son muy... Espero que la ceniza sea de árbol. No, creo que es en colaboración con Galloso, pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, Pues justamente platicamos de este tema
ya casi tira la mesa, Luis, se está desmayando. Juvencio. No, Juvencio. Fue el fantasma. Pero ¿qué nos contestaron en redes sociales, Luis? En redes sociales le preguntamos, ¿cuál es el objeto que en tu opinión mejor representa el sentido de identidad del Día de Muertos? El 48.8% nos comenta que la flor de cempasúchil, mientras que el 26.6% el pan de muerto. Muy bien, pues ahí están los datos. Y bueno, pues también platicamos acerca del Buen Fin. Así llegamos al tema del Buen Fin. Y para eso nos acompañó el gran Fabriz, ¿no? Él es director de Red Electra, del Grupo Electra. Y platicamos acerca de, ¿crees que en las tiendas se promueven las compras por impulso? El 58% nos dijo sí, muchas veces fomentan comprar por la emoción. Y después de una larga plática con Fabriz nos dimos cuenta que pues el Buen Fin sí son ofertas, ¿no? Porque pues está atrás una Profeco, hay regulaciones, se revisan los precios con mucho tiempo de anticipación y pues eso nos lleva un poco a veces a romper el mito de que solamente se fomentan las compras por emoción cuando sí hay una racionalización de por medio. No, definitivamente. O sea, después de platicar a profundidad con Fabriz, lo que nos damos cuenta es que el comprador mexicano no es de casualidad. O sea, sabe lo que va a hacer y tiene todo un proceso de compra, ¿no? Entonces, primero va a las redes sociales, a veces a encontrarse con alguna cosa que dice, mira, esto está padre. De ahí se mete a las distintas tiendas o a las distintas plataformas de compras y entonces busca el mejor producto que puede encontrar. Y de ahí todavía va a la tienda a verlo, tocarlo, ver si de veras le cabe en el lugar en donde lo piensa poner, ver calidades, etcétera, etcétera. Y luego puede ser que lo compre ahí o puede ser que se regrese a las plataformas de internet a comprarlo en internet porque ahí lo vio un X% más barato. Entonces, es un comprador muy educado, es un comprador que sí busca y pasa por todo este proceso y bueno, pues claro que eventualmente se te pega algo y puedes, ¿no? Comprar por emoción, pero en general yo creo que el 80-90% de las compras son compras pensadas. Ojalá que el querido Fabriz haya comprado su televisión de 100 pulgadas. Luis, ¿y tú qué compraste en el Buen Fin? No me acuerdo, pero seguramente algo. Algo. Oh, perfectamente. Vamos a ver los mejores momentos mejor de este episodio. Y lo que ha pasado en otros países del mundo, y estoy hablando de países de Latinoamérica, hicimos el estudio en Venezuela, hicimos estudio en Colombia en su momento, y lo que pasaba es que la gente se seguía endeudando, pero se seguía endeudando sobre prestamistas que no estaban regulados a tasas de interés, que si ustedes creen que la tasa de interés de Electra es alta, por el amor de Dios. El índice de rotación es sinónimo de esta empresa es pésima para trabajar. Y tengo que decirles que Electra tiene el mejor índice de rotación del mercado. Entonces me baso en los datos duros. ¿Ok? Tenemos menos rotación que otros competidores directos y también de competidores no directos. Entonces, si realmente fuera tan malo trabajar en Electra, el índice de rotación tan bajo que traemos, no sería. ¿Cuál es el producto que más se vende en el Buen Fin? Motos y tal, y casi la gente aprovecha, es el momento. Mucha gente se hace de su moto cada año y va evolucionando. Por supuesto, pantallas, celulares, es una gran categoría también, pero también se vende mucha línea blanca y la gente aprovecha para cambiar su refri, su lavadora. Y como ahorita en Electra vendemos más categorías que no están en la tienda física, pues la verdad es que se vende un poco de todo, ¿no? Cuando tienes un préstamo de bajo monto, de baja cuantía, pues el costo sobre ese préstamo se eleva, ¿ok? Porque prestar $1,000,000 o prestar 5,000 pesos prácticamente cuesta lo mismo. Claro. Nada más que el costo de hacerlo proporcionalmente es mucho mayor. Ahora, lo que sí es cierto es que si fuéramos tan desorbitantes en las tasas, tan caros como dicen, no habría millones de mexicanos que toman la decisión de comprar con nosotros, porque además no les queda de otra, ¿ok? Y esa es la solución que hemos dado siempre en Banco Azteca y en Tiendas Electra. Es decir, para nosotros comprar una lavadora, pues es relativamente fácil, pero la gente a la que nosotros nos enfocamos es una inversión de meses de trabajo.
y de otra manera no lo podrían comprar. Pues también redes sociales opinó de este tema, Lili, del Buen Fin y de las compras. Y de las compras. Les preguntamos, ¿crees que el Buen Fin es una oportunidad real o una trampa para endeudarse? El 48.8% comenta que fomenta el consumismo. Ujú. El de 34.3% que depende de lo que compres. Pero bueno, creo que si se vuelven a echar el capítulo de Fabriz, pueden quitarse de la cabeza estos mitos y estas creencias que nos hace pensar que las empresas nos roban, porque como lo comentaban ahorita, y como comentaba muy bien Fabriz, ya los consumidores cada vez son más inteligentes. Entonces, esto es un freno para cualquier marca que quiera ser gacho, ¿no? Por supuesto que sí. Y después nos fuimos de casi viaje de Navidad, ¿no? Ese viaje de Navidad que no hicimos, pues estamos aquí. Pero ese viaje navideño de turismo de marcas. Y hablábamos con el querido Jaime Ábalos acerca de qué pasaría si yo me fuera de vacaciones con una marca. Y le preguntamos a las personas, ¿qué factor crees que es más importante para que México se mantenga como un destino turístico de primer nivel? El 57% nos contestó la riqueza de su cultura, historia y sitios arqueológicos. Y es que qué gran lugar para vacacionar en México, todos los climas, todos los sabores, todos los olores, Pablo. Es maravilloso. Realmente sí, o sea, tenemos muchas cosas que tenemos que apreciar en este país. Tenemos la cultura, pero también tenemos la naturaleza, porque tenemos cascadas, ríos, lagos, playas increíbles, o sea, todo tipo de climas, pero también tenemos la comida, que hemos estado platicando también acerca de la comida, y en los distintos lugares, los sabores de cada lugar y demás. Pero tenemos una cosa también muy particular que creo que nos distingue de muchos lugares y es la calidad en el servicio. Y la calidez del servicio en México es de verdad casi incomparable. Aquí es donde se recibe mejor a los turistas y donde se les trata de manera increíble. Entonces creo que cuando tú conjuntas todo esto, pues lo vuelves el lugar perfecto para ir a vacacionar en el plan que quieras prácticamente, ¿no? Qué gran destino turístico es México y además en estas ya prefechas del Mundial, ¿no? Que va a ser un destino muy popular. Sí, y también ese capítulo se habló de la importancia de buscar reseñas. Digo, a lo largo de la temporada caímos en cómo la gente le gusta escuchar de influencers o de gente que le recomiende el lugar para turistear, ¿no? Pero específicamente cuando se habla de buscar destinos, las reseñas son importantísimas. Claro, porque eso te ayuda a decidir si sí ir o no, ¿no? De pronto. A medir las aguas, ¿no? Dicen, incluso de cuánto va a ser el sablazo por ahí, ¿no? Pues vamos a revivir este gran capítulo con el querido Jaime Ábalos. Imagínate unas personas que tenían pensadas sus vacaciones para poder ir a San Luis Potosí. Se quedaron 20 horas paradas en una carretera sin infraestructura, sin ir al baño, con gente de la tercera edad, por supuesto no comprar medicinas, pañales. Ese tipo de cosas son las que te hacen apagar el tema que dices, híjole, pues mejor me quedo en mi casa, hago una carnita asada que con Giovanni y con el señor Sibarita y gastronómico y ya. Entonces esa parte de esa mejora continua tiene que ir muy pegada con otra que hay que mejorar los servicios. Son todos estos factores que específicamente a Acapulco le pegan, pero que a otros lugares pues también, ¿no? Mazatlán tiene el problema de la seguridad importante y en realidad desafortunadamente prácticamente todo el país lo tiene. La infraestructura de carretera está verdaderamente, ahorita acabamos de terminar hace no tanto la época de lluvias y ya sabemos que la infraestructura carretera sufre con las lluvias, pero pues hay que arreglarla, ¿no? Porque es parte importante. Ha habido una labor, ha habido una construcción, ha habido una reconstrucción más que una construcción. Pues sí ha habido, hay que decirlo también, pero ha sido lento y de eso muchos residentes de Acapulco viven. La derrama, nada más para que sepas, Giovanni y Pablo, la derrama en dinero
que deja el destino turístico, o sea, los turistas nacionales, no extranjeros, solo los nacionales son 209 mil millones de dólares al año. Es una cantidad bestial de la gente que se mueve a toda la parte esta de turismo, de celebraciones. Lili lo decía ahorita, y ahorita platicamos, me gustaría darles algo sobre el tema de Día de Muertos y cómo eso de repente detonó una derrama económica brutal en México. Pero también las redes sociales opinaron, Lili, ¿y qué nos dijeron? Sí, nosotros les preguntamos, ¿qué harías si tu marca favorita creara un parque temático o una experiencia en tu ciudad? Sorprendentemente, el 38.3% nos comentó que no, que les da flojera ir. Ok, bueno, Bueno, qué aguados. ok, bueno. Sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, Pero también tuvimos el gusto y el placer de tener a Mario San Román en este foro de Noche de Jueves, el CMO de Grupo Salinas, y nos platicó acerca de estos diferentes puntos del cerebro que se activan con diferentes respuestas ante un estímulo, ¿no? Hablábamos del cerebro reptiliano, del límbico, del córtex, del neocórtex, y cómo eran estos cerebros alineados al momento de racionalizar una compra. Le preguntamos a las personas por qué la época decembrina es tan importante para entender al consumidor mexicano. La gente nos contestó porque la gente compra mucho más. Estuvo bien rara esa respuesta, pero después lo entendimos a través de Mario, Pablo. Sí, realmente la explicación que nos da Mario de cómo conviertes algo que viste en algo que deseas y luego hasta en algo que según tú necesitas para justificar esa compra y llegar finalmente a hacerlo y sentirte bien con lo que estás comprando. Es un proceso interesantísimo que vale la pena ahorita volverlo a revisar porque realmente nos llenó de datos y de información que yo ni siquiera me imaginaba y que fue verdaderamente muy interesante. Sí, Pablo quedó impactado en ese capítulo, en el buen sentido además, porque Pablo, y siempre lo ha dicho, Mario San Román es una cátedra caminando, ¿no? Sí, Mario San Román no solamente sabe muchísimo, sino además es un tremendo maestro. Y yo le decía que cada vez que hacía sus pizarrones, porque así le hace Mario, cada vez que habla contigo llena un pizarrón, yo le tomaba fotos escondidas al pizarrón y de ahí ya me llevaba toda la información de Mario, ya me mandó la factura para... Sí la mandó, fue lo Toda la factura de eso, por andar de bocón, eso fue lo que pasó. Muy bien, pues vamos a revivir los mejores momentos, regresamos con Luis a platicar. Pues entonces sí me gusta la blusa, la pido, o la camisa, la pido, no me gusta, pues la regreso y ya se acabó. Nada más que ahí también hay una gran insatisfacción, ¿eh? Cuando regreso las cosas y no me las pude poner y no pude hacer, también hay una insatisfacción. Y hay gente que dice, yo mejor voy, me pruebo, me queda bien, ya la hice, me la pongo en la noche y hay más placer y más satisfacción. Es cómo estamos tan separados de todo este conocimiento que nos acaba de regalar Mario y cómo de verdad como seres humanos reaccionamos a todo esto de las marcas porque ni le entendemos, pero cuando lo vemos sí sentimos, cuando lo vemos sí se nos antoja, cuando lo vemos sí hay un momento en donde quieres, yo hablo desde el lado del consumidor absolutamente, sí hay un momento en el que dices, yo necesito esto, ¿no? Ya lo vuelves hasta tu necesidad, cuando probablemente ni siquiera lo necesites, pero ya lo vuelves hasta tu necesidad. Las tiendas no van a desaparecer, las tiendas físicas no van a desaparecer, ¿no? Incluso Amazon ya está moviéndose a tener tiendas físicas para poder manejarse, porque a la gente también esto de ir a la tienda también es un placer, ¿eh? O sea, también es un gusto el poder ir. Es una monserga muchas veces cuando hay mucha gente y entonces dices, no, es Buen Fin, yo no me voy a parar ahí en la plaza o en donde sea porque va a haber muchísima gente o en los centros de las ciudades como era antes, ¿no? Pero a la gente le gusta ir de shopping, esta sensación de voy, doy vueltas, me pruebo la ropa, me puedo tomar un traguito, puedo comer algo, ¿no? En la plaza. En la creación de un anuncio, pues obviamente tienes que tener una estrategia muy clara de a quién le quieres hablar. Tienes que saber exactamente
cuáles son las ventajas que tiene tu producto. Si en marketing se habla mucho de point of parity, point of difference, que es, pues, ¿qué me hace diferente a los demás, ¿no? Y luego viene la parte emocional de cómo lo puedo presentar. Y para eso, pues siempre vas a tener a los artistas, a los creativos, que se imaginan cómo poder presentar esto de la mejor manera, obviamente en base a la estrategia, en base a las emociones que tú crees que son las adecuadas, que se pueden tocar, para que la gente realmente pues, se le despierte el deseo desde la hamburguesa hasta un reloj muy caro. Pues sí, qué gran momento, Luis, esto de la plática con Mario San Román y cómo se comporta el consumidor, ¿no? Sí, exacto. Y también como de alguna manera se platicaba qué papel juegan los medios, en este caso ahora pues los medios digitales y redes sociales también para generar esto que decía Pablo, ¿no? Esta idea de primero ver el producto hasta llegar a generar esta necesidad de comprarlo, ¿no? Y lo importante que es pues que esa necesidad después no se convierta en culpa, ¿no? Claro, y es que en redes sociales también opinaron, Lili. Sí, nosotros preguntamos a nuestros seguidores, ¿qué te motiva más a comprar un regalo? El 49.1% nos comenta que es ver la reacción. Es algo muy bonito. Sí es muy bonito, la verdad es que sí. Muchas gracias al querido Mario San Román por haber venido en noche de jueves, noche de Researchland. Y ya casi para terminar el año y para terminar recuento de los mejores momentos, llegamos a diciembre y llegamos a este episodio que grabamos acerca de Bad Bunny, que se llamó Del sótano al estadio. Y es que decíamos que la música ha representado no nada más pues canciones pegajosas, sino movimientos sociales y la voz de la lucha social en los últimos 50 años. El 41% nos decía el folk de protesta había sido el movimiento musical más importante, que había representado más la lucha. La verdad es que ninguno de nosotros supimos cuál era el folk de protesta, ¿no? Natalia Lafourcade. Luego Lili Natalia Lafourcade, ella dice, pero pues yo sigo sin saber. ¿Será? Pero lo que sí es que se volvió un fenómeno Bad Bunny, ¿no? Sí, Bad Bunny es un fenómeno, es un personaje que mueve a muchísimas personas. Estuvieron los conciertos en México a reventar. Yo me acuerdo que mi chavo buscó boletos y no había manera, ¿no? Entonces, es algo que es una persona que mueve a una masa importante y y que pone en alto, siento yo, a la cultura latina, en general, todos estos personajes que mueven a tantas gentes y que mueven corazones y que la gente se pelea por los conciertos, pues es gente que vale la pena, es gente que nos hace sentirnos orgullosos de ser latinos. Sin duda que sí. Vamos a revivir un poco este episodio en el que ahí todos compartimos juntos este gran momento. No estamos aquí sentaditos todos juntos. Que además todos hablábamos que pues, de una u otra manera sí nos gustaba Bad Bunny, ¿no? Y que nos gustaba el reggaetón. Y que nos gustaba el reggaetón, sí, me acuerdo. Sobre todo. Sí, fue muy hermoso. A ver, vamos a revivirlo. Antes era una cosa de que si tenías más lana, podías llegar a más lugares porque podías producir más discos y entonces llegaba el disco literal a más lugares. Ahora no se necesita tener tantísimo dinero para que te conozcan en cualquier lugar del mundo. Por eso es que ves que la competencia se vuelve mucho más ruda porque el piso parejo que hacen estas plataformas de música no existía antes. No. Entonces dominaba la música americana por mucho, porque había mucho más dinero allá. Después de mucho tiempo, pues la canción de protesta pues no es sostenible, ¿no? Ahora, del otro lado, ahora en gente como Bad Bunny o más niveles mucho más grandes, pues al final también tienen que sostener un algo, ¿no? Una plataforma que son ellos mismos para poder, lo que decía Pablo, llegar a muchos más lugares, si bien ya tenemos la masificación de los medios, sí, pero pues tienes que seguir produciendo. Y estos artistas, si no sacan algo año con año, pues se vuelven irrelevantes. Si no hablas, eres irrelevante. Todo el tiempo tienes que estar haciendo algo, sea un track, sea un sencillo, sea lo que le quieran llamar, hay que estar haciendo algo, porque si no, desapareces del medio. Me acuerdo que antes era de recomendación de que escuchas esta canción y te la pasabas por Ares o por lo que tenías que hacer o por Bluetooth. Ya te tocó fácil. Ajá.
Entonces, ahora que ya tenemos este alcance a plataformas digitales, a YouTube, creo que a mí me gusta mucho. Yo también soy fan del reggaetón. Entonces, creo que sí es realmente el talento, el ritmazo que caracteriza a este género, que ha hecho que ahora sea como que tenga este éxito tan rotundo. Entonces, yo creo que es más por la esencia del reggaetón y el talento de todos los bellos reggaetoneros. Oigan, pero además de esto, digo, independientemente de la polémica que se ha generado alrededor de la NFL y del medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny como show de medio tiempo, el discurso que hay atrás es importante, ¿no? Independientemente de esto, va a estar el señor Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl que van a ganar los Patriotas, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que hay en medio del discurso de la presidencia de Estados Unidos, de Donald Trump? Es simplemente un desacuerdo con la música, nada más no le gusta la música de Bad Bunny, es un mensaje más político. ¿Qué es lo que hay en medio? Y también las redes sociales opinaron de este tema de Bad Bunny, Lili. ¿Qué nos dijeron? Sí, les preguntamos que si tenían la oportunidad de elegir a algún artista en el medio tiempo del Super Bowl, ¿a quién elegirían? El 36.3% nos dijeron que a un artista o a un grupo legendario, mientras que el 23.2% nos dicen que a Bad Bunny. Vaya, pues qué rápido se nos fue el año, la verdad, todo este recuento de capítulos, parece que fuera ayer cuando empezábamos este proyecto y grabábamos. Pero lo más importante es llegar a este final de año, cerrar esta temporada que fue hermosa y cerramos con un tema que además mueve corazones, ¿no? Porque hablábamos del juguetón con el querido Jorge Garralda, un exponente no nada más de juguetón, sino de muchos años de proyecto, de credibilidad, de confianza en este gran acto que hace cada año. Y le preguntamos a la gente qué sentimiento le generaba recibir un juguete. Y el 41% nos decía alegría y felicidad. Y la verdad es que es importante que cada año recordemos ese sentimiento al momento de llevar un juguete, porque eso es lo mismo que generamos en alguien que lo recibe, pero en una comunidad rural donde no hay quizás agua, quizás luz, pero que llega juguetón y reparte sonrisas. Y qué importante es esto. Sí, Jorge nos contaba de las experiencias que tienen a la hora de entregar los juguetes y de cómo no es solamente el que llegues y regales un juguete, es toda la logística que implica esto que ha logrado Jorge a través de los años y que ha repartido millones y millones de juguetes. Y cada año es más grande y cada año es más exitoso, y este año no fue la excepción, fue absolutamente enorme y absolutamente exitoso, y tuvimos el gusto de participar y el gusto de incluso ver cómo repartían los juguetes, cómo los chavos de verdad se ponen súper contentos, cómo ese momentito de alegría para los niños marca una diferencia importante en su estado de ánimo, en su estado emocional. Realmente es una labor padrísima, preciosa que hace Juguetón y el equipo de Jorge Garralda. No, y de verdad, gracias infinitas a todos los que participaron en este juguetón, en todos los que participan cada año, porque lo que hacen es una labor titánica, no importa de qué institución sean. Estuvo la gente del Ejército, la Guardia Nacional, estuvo gente de Televisión Azteca, del equipo de Jorge Garralda, estuvo toda la empresa involucrada en esto, y la verdad es que es un movimiento muy importante, no nada más por lo que hoy es, sino por lo que generen las personas. Sí, un movimiento, como bien dice Pablo, creo que ya lo dijo todo, un movimiento importantísimo, porque tal cual lo dice el juguetón, ¿no? Es un regalar un regalo, una es sonrisa. maravilloso, ¿no? Y aquí en Researchland se creó un nuevo club de fans de Jorge Garralda, presidido por alguien en esta mesa. Por mí. Me abrazó el señor Garralda, soy la mujer más feliz del mundo. Gracias, Noche de Jueves. Gracias. Cumpliendo sueños. Regalando sonrisas. Una sonrisa más. Vamos a ver
el recap de este hermoso capítulo. ¿Y por qué regalas juguetes? Mendiga pregunta. Es que es un preguntón. Y no le puede romper nada a esta cría. Y le dije, mira, te voy a explicar. Un día venían volando los Reyes Magos. Ya la tienen hasta en caricatura, estos desgraciados ya la hicieron. Y llegó una fuerte ventisca y les voló las alforjas donde venían las direcciones de muchos niños. Y volaron. Y cuando empezaron a entregar juguetes, ya no pudieron entregar todos, porque no tenían las direcciones. Y hoy, esos niños no le están llegando los regalos. Y lo que hace el juguetón es llevarle a quien no le entrega. No están escuchando a la gente. O sea, esa es la diferencia de hacerlo, más que ser un genio de la merca, es la diferencia de hacerlo atrás de un escritorio, por lo que tú sientes y piensas, que de veras irlo a vivir y a sentir y a preguntar y a escuchar al mercado y entonces sobre eso aprender. Y un día me la consiguieron, la trajeron y le dije, quiero comprarle más muñecas. ¿Cuántas hace usted? Pues hacemos como unas 700 más o menos. Le voy a comprar 10,000. Se hace el pedido y me encantó porque el esposo es taxista, la nuera no sé qué hace, todos hacen algo. Ve la visión de la mujer. El juguetón puede cambiarse una familia, ¿eh? Les habló a todos y les dijo, tenemos que chambear. Adiós, rebabas, a coser mejor la ropa, más cabello para las muñecas, buena inyección. Empezaron. ¿Sabes cuántas le compramos ahora? Mucho más de lo que el primer pedido. Claro. Esa familia trabaja para esto. No, piensa como niño. Esos camiones que traen una varillita y entran las ruedas a presión, siguen siendo una joya. Sí, claro. Siguen siendo una joya. Las muñecas, perdónenme el término, les dicen Barbie popular, siguen siendo una joya. Cualquier juguete. Los platitos de cocina, ya tuve la crítica imbécil de alguien que decía, ¿la estás queriendo hacer mujeres de servicio? ¿De qué sé qué? No, la niña lo pidió. Me le va a decir que no. Los maquillajes, no jodas, coño. Eso es como, ¿por qué no me mandan más? En cuanto ves a las niñas llenas de la tierra, de la seca tierra, pobre de México, pero abren y lo primero que es pintarse las uñas, el dedo también. Y después hasta los cachetes y todo, y las ves y caminan con una coquetería. Les hicimos el día. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el mejor juguete? Piensa como niño y el que te haga muy feliz. Ya para terminar, vamos a ver qué nos dijeron las redes sociales. Les recuerdo, es muy importante para nosotros que a través de nuestras cuentas @researchlandoff en X puedan seguir participando en estas encuestas. Es muy importante su opinión, sus comentarios. Entren a nuestra página en YouTube como Researchlandoff. Ahí van a encontrar todo el contenido y también déjenos comentarios, déjenos likes. Queremos saberlos, queremos conocerlos. Gracias a esta hermosa comunidad que se ha creado. Lili, casi para terminar, danos los últimos datos de las redes sociales. Claro que sí, les preguntamos cuál es el regalo que más te emociona recordar que te ha traído Santa Claus o el Niño Dios. El 55.9% de los usuarios nos comentan que es su juguete soñado, mientras que el 20.8% nos comenta que ese es su primer regalo tecnológico. Algo muy importante que ahorita hablando de regalos, nos comentaba Jorge Garralda, el señor Jorge, es que si vas a... Sí, es que tengo respeto. Si vas a dar o vas a apoyar al juguetón, no importa si es un carrito chiquitito, no importa si es una muñequita, el chiste es ayudar y que con lo que pues puedas, ¿no? Y tampoco es necesario que lleves un carrito eléctrico ni nada. La intención es que con lo que puedas, pues ayudar a un niño. Pues así cerramos este recap, ya se acabó. Ya se acabó esta segunda temporada, se acabó este recap. Gracias infinitas a todos los que hicieron posible, a todos nuestros invitados, al señor Garral, pero todos los invitados, a Jane, a Lucy, a Ana, Ceci, a todos los invitados que estuvieron en esta noche de jueves, noche de Researchland, a todos los que ustedes nos acobijaron, nos dejaron entrar a sus casas. Y ya para terminar, última ronda muy rápida, agradecimientos para la gente que nos ve. Pues muchas gracias a todas las personas que nos ven, a las personas que nos dejan entrar en su vida, en sus momentos de desestrés, de ir en el tráfico. Muchas gracias a todos. Esperen esta tercera temporada que va a ser con mucho amor, con mucho esfuerzo, intentando llevar el mejor contenido a sus casas y sobre todo datos que abran la conversación, datos que puedas llegar y contarle a tu abuelita y que pues puedas escucharla y abrir
nuevos temas en la mesa. Pablo, despídete de la audiencia. Sí, Esta tercera temporada. la verdad muy agradecido de muchas miles de personas que ya tenemos como seguidores en las redes sociales, casi 60,000 en YouTube. Entonces, bien contentos, nunca nos imaginamos que esto iba a ser tan grandote. Yo esperaba que fuera mucho más chiquito y se los dije muchas veces. Ha sido una sorpresa maravillosa y todo esto lo debemos a la gente que le ha gustado y vivimos en agradecimiento absoluto. Pero también yo les agradezco a ustedes por haber compartido la mesa conmigo. Ha sido un deleite absoluto y quiero volver a agradecer al equipo de House of Films porque sin su profesionalismo esto no se podría llevar a cabo. Y gracias, muchas gracias a todos los invitados que nos hicieron favor de dedicarnos totalmente de corazón una horita de su tiempo para poder platicar de temas muy interesantes y esperen muy, muy, muy buenos invitados para la tercera temporada que estamos a nadita de ya echar a andar. A nadita de echar a andar, Luis. Pues ya se agradeció mucho de aquel lado de la pantalla, pero de verdad muchísimas gracias por vernos, por sintonizarnos. Esa también fue una de las frases que decía. En el blog. En el blog, el sintonizarnos en el blog, que fue algo de lo que salió en estas temporadas pasadas. Y esperen mucho para esta nueva temporada, pero agradecerles también a ustedes justamente, ¿no? Porque pues se aprende de aquí, ¿no? De esta charla, de hacer debate, de hacer conversación. Gracias a cada uno de ustedes pues, por permitirme platicar, debatir y pensar fuera de la caja y del otro lado de la cámara, del micrófono. Muchas gracias por su tiempo, muchachos. Gracias House of Films por sus consejos, todo su apoyo y pues estar detrás de este gran podcast que pues, sí, se volvió mucho más grande de lo que pudimos haber esperado y qué bueno. Y gracias a cada uno de ustedes. Pues gracias infinitas. Nos vemos en la tercera temporada de Noche de Jueves, Noche de Researchland. Espérenla, ya viene. La estamos ya preparando, terminando de afinar. Nos vemos muy pronto. Agradecerles a todos los que hacen posible detrás de esta cámara, atrás, adelante de la cámara, todos. Infinitas gracias a Researchland, al equipo de House of Films, a Sandra, nuestra productora, a todos los que hacen posible este sueño que se ha vuelto esta segunda temporada de Noche de Jueves, Noche de Researchland. A cada uno de mis compañeros, Lili, Luis, Pablo, infinitas gracias a todos los que hacen las encuestas, responden las encuestas, a usted, sobre todo, que está detrás de la pantalla y que nos regala el favor de su atención, un like, un comentario, infinitas gracias. Nos vemos en la tercera temporada de Noche de Jueves, Noche de Researchland. Hasta la próxima. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esta es una producción de House of Films.